Venezuela cierra el año 2022 en expectativa. ¿Por qué? Porque hay un panorama preelectoral, hay negociaciones, hay desconfianza, hay motivación, una serie de sentimientos también generados en la población, en donde no se sabe qué va a pasar en este 2023. Lo que sí se conoce es que viene un proceso de elecciones primarias de la oposición y en el 2024 elecciones presidenciales. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio Sin Censura, cara a cara, junto a Guillermo Molina Llanes. Él es politólogo y especialista en marketing político. Guillermo, bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela. Agradecido, Mildred, y a toda tu audiencia de Impacto Venezuela, que vienes dando un muy buen rey. Gracias, se hace todo lo posible por salir de la censura, ¿no? De llevarle a nuestro público pues lo que quieren saber en cuanto a la política, y voy a arrancar con algo que tiene que ver en esa era preelectoral en la que estamos. Ya comienzan a surgir encuestas, unas por un lado, otras por el otro. Los venezolanos saben también de qué hablo, pero me voy a referir en una en particular porque me llama poderosamente la atención. Todavía no se han realizado primarias, pero una encuestadora coloca a Enrique Capriles a la cabeza, no por un margen muy alto, pero lo coloca a la cabeza, luego le sigue Manuel Rosales y de tercero María Corina. Y así una gran cantidad, que incluso Juan Guaidó está como en el puesto 12, 15 más o menos. Frente a esta situación de las encuestas y de lo que estamos viviendo en nuestro país en el contexto actual de negociaciones, avances, pero hay una crisis y una necesidad de muchos venezolanos que están como ya fuera de la política, no quieren saber nada. ¿A qué nos lleva esta situación de encuestas y de pre-campaña electoral? Bueno, Mildred, sencillamente, Venezuela está en medio de una guerra de matrices de opinión, una guerra de propaganda. Para nadie es un secreto la crisis global que están viviendo las empresas de estudio de opinión. Ver esta guerra de encuestas en Venezuela solo responde a algo, es que existe un pool de actores políticos que están tratando de vender a través de publicidad su posicionamiento. Te comentaba tras cámaras que aquel candidato que pretenda ganar unas primarias solamente apelando a una encuesta, a un estudio de opinión cuantitativo, tiene una gran falencia. Las primarias de la oposición la ganará aquel que esté mejor organizado y aquel que con su mensaje pueda entusiasmar a la población. ¿Cómo va ese avance de las primarias? Porque todavía no hay fecha, o si hay fecha. ¿Hay alguna fecha tentativa que se maneje por detrás que todavía no haya sido, o no se haya hecho pública, digamos? Bueno, se estima que las elecciones primarias sean a finales de junio o julio del año entrante, el 2023. Se tiene ya descartado que no va a participar la rectoría del CNE. Se está evaluando y sí se puede decir que es un hecho que la Comisión de Primarias va a solicitar el REF. Esto es algo muy importante porque entre los grises de este reglamento un tanto escueto de la Comisión de Primarias. ¿Escueto por? Bueno, por los grises que son públicos y notorios. ¿Por ejemplo? Mencionaba que la Comisión de Primaria iba a evaluar si aperturaba un nuevo registro electoral, algo que es simplemente un absurdo. ¿Cómo se va a cuantificar o se va a crear un nuevo registro electoral? Eso lleva tiempo. Totalmente. Tiempo que no tienen. Tiempo que no tienen y que es técnicamente imposible. Ya al solicitarle el REF al CNE, ya se tiene por lo menos con qué avanzar en este trabajo. Todo indica que varios actores políticos que van a aspirar a la candidatura, Que son bastante, por cierto, y ojalá que sean mucho más, van a solicitar que se le pida al Consejo Nacional Electoral las escuelas, atendiendo a un tema de seguridad y de estrategia, porque si en esta época lluviosa que tenemos en Venezuela se hicieran las primarias en un torrencial aguacero en una plaza pública, imagínate los lamentables resultados. Tú me preguntabas sobre el tema de la cantidad de los candidatos. Y los egos también, la lucha de los egos entre políticos que ha sido bastante tóxico. No solamente es una guerra de encuestas, es una guerra también de egos. Sin embargo, yo no desestimo y menosprecio la cantidad de precandidatos, dado a que es una maravillosa oportunidad, por ejemplo, un
¿No es contraproducente a la hora de los venezolanos elegir y que se dispersen? Y fíjate por lo siguiente, por ejemplo, algo que ha sido muy mencionado en los medios de comunicación, esta guerra entre los legítimos y los no legítimos. Los legítimos y no legítimos, para no entrar en otros detalles. Es una maravillosa oportunidad de que tanto uno como otro se sometan a la opinión del ciudadano y que realmente aquel que se haga llamar legítimo, bueno, venga de la mano del saber popular. Sobre ese caso de la legitimación, que es una tesis que se ha sostenido durante ya más de la cuenta, digamos, porque viene desde que la oposición en el año 2015 ganó la mayoría de la Asamblea Nacional, los ganó toda la Asamblea Nacional, pero ya eso como que caducó realmente. Sostener eso a estas alturas no le hace daño a la propia oposición, porque los venezolanos, y yo que conozco el pulso de la gente en la calle, no soy encuestadora, pero soy periodista, y por algo estoy aquí conversando con usted hoy, la gente ya no tiene esperanza ni cree en eso que llaman interinato, o en la oposición que el G4, todo es un caos políticamente hablando. Entonces, Mildred, lo que está aconteciendo en Venezuela era crónica de una muerte anunciada. Seguir viviendo, y es parte del fracaso de estas mesas de negociación. Van más de 20 mesas de diálogo con el chavismo. Hoy en día Nicolás Maduro tiene vientos a su favor, no solamente en el contexto de la estabilidad interna, a pesar de toda la crisis humanitaria compleja, sino también del contexto global y geopolítico que se ha dado en torno al reciente acuerdo para un fondo social. La verdad, Mildred, es que Venezuela requiere una reconfiguración política. La plataforma unitaria, el grupo de los 10, no puede seguir viviendo de un proceso de legitimación de hace 7 años. Es por eso que yo soy creyente de la responsabilidad histórica que tiene la Comisión de Primarias, en que realmente haga un proceso abierto e inclusivo. Que van a haber actores políticos que se van a encontrar la quinta pata del gato para decir que no asiste. Bueno, pero esos son elementos importantes para que el ciudadano los identifique. Hay actores políticos que dicen, yo no me encuentro con el G4 porque son unos corruptos, pero sí se van a contar directamente con Nicolás Maduro como si pareciera que fuese el señor Maduro la reencarnación del arcángel Miguel. Entonces esas son las cosas que la ciudadanía tiene que identificar. Frente a ese escenario, el chavismo se muestra seguro, poderoso, de incluso decir que van a adelantar las presidenciales. ¿Eso es viable? ¿Eso podría? Muchos pensamos que sí, que ellos pueden adelantar, aunque la Constitución te diga que corresponden en el 2024, pues aquí han pasado otras cosas en cuanto a las leyes que no se han cumplido. Entonces, realmente, ¿cuál es el panorama de la administración de Nicolás Maduro frente a estas elecciones y hacia lo que está haciendo en este momento la oposición, o cómo se está manejando las oposiciones? Bueno, yo creo que lo principal que hay que decirle al ciudadano, Mildred, es que ejerza su ciudadanía, trascienda de esa entelequia llamada pueblo y pase a ser ciudadano. ¿Y por qué te digo esto, Mildred? Cuando la población venezolana no solamente ejerza, sino también exija sus derechos, también su clase política actuará en comparación a ello. Vemos cómo en esta mesa de diálogo la oposición lleva a la mesa el levantamiento de inhabilitaciones políticas como si pareciera que hoy fuese hoy en día algo relevante, que le regresen a X grupo una tarjeta en vez de exigir, número uno, que se aperture el registro electoral en los 335 municipios del país, que se aperturen los consulados para que los venezolanos en el exterior, los más de 6 o 5 millones de electores venezolanos, se pongan a regla. Entonces, esa forma parte de la mezquindad. Y esa mezquindad va a seguir reinando en la dirigencia opositora hasta que usted, ciudadano, empieza primero a escudriñar el perfil y el historial de cada uno de estos candidatos a la oposición venezolana y también de involucrarse en el ejercicio de la política. Porque si existe una verdad, Mildred, es que mientras usted, ciudadano, se encuentre replegado en su esfera privada con aquella creencia de que yo no vivo de la política, pero la política sí se mete en tu vida, yo si no trabajo no como, bueno, lamentablemente veremos al señor Maduro envejecer en el poder. Pero también hay que entender a la sociedad que no cree en el sistema electoral de este país por todo lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo pedirle a los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto
y garantizarles a su vez que el sistema está apto para garantizarles que su voto es válido, que no le van a fallar. Bueno, Mildred, creo que es importante y el venezolano está consciente en que en el marco de un gobierno autoritario como en el que nos encontramos, es difícil que permita y brinde todas las condiciones necesarias para garantizar su salida. Hay que ir a votar, esa es la alternativa. No solamente hay que votar, hay que defender el voto. Recientemente en una entrevista yo lo decía, ¿cómo puede ser posible que en la elección de Enrique Capriles Radosky contra Hugo Chávez, Capriles solamente tenía el 60% de los testigos electorales? Dejas un 40%, el cual sabemos cómo el chavismo sabe aprovechar eso. Entonces es una lucha de poder que se mantiene y el chavismo lleva la delantera, la sigue llevando. Hasta que el ciudadano se... Ojo, que los ciudadanos ya no están prestados para salir a protestar, para que pase lo mismo de años anteriores. No, el ciudadano está enfocado en salir adelante. Está la oposición, ves ese panorama de que la oposición de aquí a las primarias de junio, julio, para ir finalizando ya, puedan la oposición lograr recobrar la confianza del pueblo venezolano que una vez votó por ellos. Bueno, eso pasa por el desempeño de cada precandidato presidencial. Recientemente hablaba con un periodista también que el caso del Chiripero en 1999, ¿por qué Rafael Caldera se hizo de la... Esto es como cíclico, ¿verdad? Precisamente porque te decía eso. ¿Por qué Rafael Caldera, aún a su avanzada edad, logró la presidencia otra vez de la República? Porque con un mensaje tocó la fibra del ciudadano. Y ese es el gran reto que tienen estos precandidatos. Ojalá sean muchos más, insisto. Lo importante es que exista un candidato unitario, escogido por la ciudadanía, que se enfrente a Maduro, a sabiendas de que van a haber actores políticos que se van a vender como opositores, tratando de dividir el mundo. Como analista politólogo, ¿crees que Venezuela de aquí al 2024 pueda tener un cambio significativo en el ámbito político? Obviamente se está trabajando en lo económico y hay quienes todavía pues, les afecta la crisis y eso es una realidad, hay pobreza todavía en nuestro país. ¿Pero crees que eso vaya a tener un cambio positivo? Dos aspectos fundamentales. La solución a la crisis económica de Venezuela pasa por un cambio político. Hoy en día, el contexto en que nos encontramos de antipolítica, tenemos un gran riesgo y un gran peligro de que nuevamente acontezca lo que sucedió en 1999, en que el país ponga en manos de un liderazgo que no tenga la capacidad de maniobra política, que no esté claro en el poder económico, militar y político que representa el chavismo para abrir una transición a la democracia. Si el país nuevamente, y lo de los ciclos históricos, repetimos lo de 1999, ese candidato o esa candidata que pudiese abrir las puertas de una transición a la democracia, tiene realmente un futuro muy incierto. Insisto, la invitación es a los ciudadanos que escudriñen y evalúen a cada uno de estos perfiles y que se involucren en el ejercicio de la política. Guillermo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí a la pantalla de Impacto Venezuela, en donde siempre le digo a mi audiencia pues que es un espacio abierto para todos los sectores políticos del país. Aquí todos son bienvenidos y para que sobre todo ustedes sepan cómo se están moviendo estas aguas, que son temas bastante complejos, lo que tiene que ver con la política y la crisis económica de nuestro país. Recuerden que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.